del tema Caja de Seguro Social? Bueno, comencemos por la designación de Dino Montt. Él está revestido de una serie de características profesionales que implican que sea una figura que tiene todos los avales técnicos para enfrentar el problema del seguro social. Esa es una realidad. Yo creo que nadie puede debatir eso. En medio hay un debate que es parte de la ideología de señalar que él proviene de la empresa privada y demás, bueno, pero nadie habla, nadie podría cuestionar sus capacidades profesionales. Eso creo que es incontrastable. El tema del seguro social no se circunscribe al sistema de invalidez, vejez y muerte. Hay un tema administrativo, hay un tema de manejo operativo que tiene que ver con la tecnología, hay un tema de cómo enfrentamos la frondosa burocracia. Creo que es una institución de más de 30.000 personas que laboran ahí. Si mi memoria no es infiel, eso entonces tendría que analizarse con detenimiento si eso ayuda a resolver el tema de un servicio más eficiente que ponga en el centro de todas las preocupaciones de la institución a los asegurados. Es decir, hay infinidad de problemas y de situaciones que tienen que ser atendidas en equilibrio en relación con el problema puntual del sistema de invalidez, vejez y muerte. Si el nuevo director es ratificado por la Asamblea, porque ese es un tema, hay que ver cómo se mueven los hilos en la Asamblea para su ratificación. Si es ratificado, por ejemplo, el sector privado tendrá todo el interés de apoyar una hoja de ruta que sea conducente a tener un seguro social más transparente, más eficaz, que atienda de mejor manera las necesidades de los asegurados y que se convierta en una institución moderna. Hoy tenemos una institución del siglo XX, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista organizacional. Inclusive se ha debatido, recuerdo yo que la Junta Directiva anterior planteó la posibilidad de establecer un estatuto de gobierno corporativo y eso fue prácticamente un problema que casi incendia la Junta Directiva. Y yo creo que modernamente son herramientas que son imprescindibles para que el funcionamiento de una institución como esa, de la importancia que tiene, el peso que tiene en el país, se maneje de la mejor forma desde el punto de vista administrativo. Rubén, ¿cuál fue o cuál podría ser la principal causa? Porque hace años venimos escuchando que el gobierno con las direcciones de Seguro Social intenta hacer cambios, que la empresa privada pide por más cambios y nadie llega a ningún consenso y no se avanza. ¿Cuál podría ser la principal causa de que no ha habido un caminar en medio de este problema o gran problema que se llama Caja de Seguro Social? Porque hay gente que quiere navegar en la incertidumbre permanente. Esa es una gran situación a vencer. Si nosotros no buscamos mínimos comunes denominadores que propendan al desarrollo institucional de la Caja del Seguro Social, siempre vamos a estar en ese debate subalterno, debate que está marcado por el jarabe ideológico. Bueno, no quiero a este porque viene de la empresa privada. Inclusive cuando la empresa privada ha planteado conversar sobre el tema del programa de invalidez, vejez y muerte, la respuesta de ciertos sectores es decir, bueno, nosotros no conversamos sobre nada de lo que plantee la empresa privada como solución al problema del sistema de invalidez, vejez y muerte. Porque el problema es la empresa privada. Entonces, ¿qué tipo de sociedad queremos? Donde no exista la empresa privada, y a eso me refiero cuando hablo de jarabe ideológico. En el mundo hoy hay que acercarse. Y la empresa privada tiene todo el interés de escuchar propuestas, tiene su planteamiento sobre el tema del seguro social, pero estima que mientras caminemos este recorrido con la intención de acercarnos, el resultado va a ser mucho mejor para la institución y para el país. De lo contrario, el gobierno tendrá que establecer la pauta, porque no podemos hacer un debate infinito y menos
sí hay sectores que dicen no te quiero escuchar, porque eso tiene un talante absolutamente totalitario. Rubén, ¿cómo le va? Bien, bien. Oiga, pero si bien es cierto, la figura de la empresa privada es importante en el debate, también la figura de la empresa privada es importante a la hora de destacar que parte del problema también es la empresa privada. ¿Eso o no es así? ¿Por qué? Porque hay empresarios, no estoy diciendo que sea el problema de que no pagan su cuota correspondiente, que se le genera un peso a la caja del Seguro Social. Entonces, ¿cuál debe ser el compromiso de la empresa privada si la empresa privada dice, ok, a mí no me afectes? Pero entonces, ¿en qué cedo yo como empresa privada? No, Gonzalo, lo que ocurre es que ese es un argumento que se ha esgrimido en forma permanente, que yo en lo particular considero total y absolutamente discriminatorio. Porque al final se dice, el problema de la empresa privada, y se sugiere a algunos que si se cobra todo lo que se debe, eso ya va a ser la bala mágica que va a resolver el problema de la Caja del Seguro Social. Y nosotros decimos lo siguiente, el problema es la aplicación de la ley. El que incumple la ley debe estar sometido de forma rigurosa a las normas que persiguen, por ejemplo, en este caso, a quien no paga las cuotas correspondientes. Pero vayamos a un escenario ideal. Dice, cobramos todo lo que se debe. Primero, ¿cuánto se debe? Porque eso nunca se ha sincerado. No hay cuentas claras sobre ese tema. Igual que no hay cuentas claras sobre lo que han aportado los que no están en el sistema de reparto. Entonces, ¿qué pasa? Cobremos todo, 300 millones, 200, 100, no sabemos. ¿Eso resuelve el problema del sistema? ¿Eso resuelve el déficit del programa de invalidez, vejez y muerte? No. Simplemente en esos casos que se aplique la ley. Entonces tenemos un déficit de aplicación de la ley, de persecución cierta a las personas que incumplen las normas. Claro, pero fíjese que yo entiendo su posición. Ahora bien, usted, que es de las personas creyentes en que el Estado no tiene que perseguir. ¿Quién dijo eso? Porque usted cree que el Estado tiene que reducirse y no ser el gran veedor de todo lo que ocurra. Lo que quiero decir es, ¿por qué se tiene que llegar al extremo es que hay que aplicarse la norma? No, es que la norma está. El que no cumple es la empresa privada. Pero lo que pasa es que no podemos romantizar la convivencia social. Por naturaleza humana, y es obvio, habrá gente que incumple la ley. Entonces decimos, bueno, vamos a el tema ético, que debemos cumplir la ley. Claro, por supuesto que sí. Pero asimismo el Estado, en su dimensión correcta, porque el tema no es que el Estado tenga que seguir el camino de ser un todopoderoso que regule la vida en sociedad en forma absoluta, pero las normas específicas a través de los órganos del Estado deben cumplir con sus obligaciones. Esa es una realidad. Entonces, si no romantizamos y decimos, bueno, el problema es que la gente por conciencia debe cumplir la ley, nos vamos a quedar esperando porque un porcentaje de los miembros de la sociedad, empresarios, abogados, periodistas, ingenieros, lo que sea, van a posiblemente a incumplir las normas, y ahí es donde debe estar el imperio del Estado a través del órgano jurisdiccional que persigue los delitos y la estructura de justicia que persigue las faltas administrativas. Claro que hacemos conciencia de eso. Claro que le decimos a las empresas que debemos ajustarnos al cumplimiento de la ley. Así como el Estado debe cumplir las normas, debemos reducir la discrecionalidad, las prácticas clientelares, el populismo y todo ese entramado de cosas que lo que hace es afectar al ciudadano común. ¿Cómo atraemos inversiones, que es otra pata del problema? Nosotros tenemos, cuando hablamos del sistema de invalidez, vejez y muerte, tenemos un problema de la densidad de cotizantes versus la cantidad de personas que se jubilan, el porcentaje de personas que tienen jubilaciones especiales, es una cantidad apreciable. Tenemos que ver también el tema de la informalidad, es decir, un elenco de situaciones que tenemos que afrontar con el objetivo
que se fortalezca el sistema desde el punto de vista financiero. Rubén, si mañana el ministro de Economía, Felipe Chapman, el presidente José Raúl Mulino y el nuevo director designado de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, aparecen con la propuesta para el diálogo y señalan que una de las medidas sería subir la valga de redundancia, las medidas paramétricas dentro de la Caja de Seguro Social y en el país. ¿Sería esta la solución que apoyaría la empresa privada? Vamos a ver. El problema cuando se hace una discusión es que se eliminen variables. Una variable tiene que ver con la edad de jubilación. Esa es una variable. No podemos decir que es la única variable o que aumentando la edad de jubilación resolvemos todo el problema. Pero es una variable. Y voy a usar nuevamente, me disculparán, el ejemplo de Uruguay. Uruguay hizo una reforma recientemente. Hace unos meses. 2023. Y en el 2019 había un déficit de 3.500 millones de dólares. Y el presidente Lacalle Pou en su campaña dijo no habrá reformas paramétricas y convocó a un grupo de expertos que al final le dijeron no hay manera de resolver el problema sin una reforma paramétrica. Cosa que lo conmovió porque él había prometido en la campaña que no iba a haber cambios paramétricos. Pepe Mujica, que nadie acusará, ni siquiera a Gonzalo, de ser un hombre derechista, Tome. dijo, le toca a la juventud trabajar 5 años más. Y nosotros decimos, no nos gustan las soluciones que afecten socialmente. No nos gustan. Sin embargo, no le podemos quitar esa variable a la ecuación cuando usted va a llegar a una conclusión. Que ese sea un tema que debe tocarse, nosotros decimos que sí, debe tocarse y analizarse como parte de la solución del problema. Cada vez que se habla de esto se dice no, un sector de la población asume una militancia para que ni siquiera sea parte del debate. Y simplemente si no es parte del debate vamos a equivocarnos. Porque el sistema, ¿cómo va a funcionar? Bueno, algunos dicen que el canal del dinero, que el Estado dé el dinero, ¿en qué proporción? Bueno, tendremos que eliminar la construcción de hospitales, escuelas, tenemos que eliminar gastos de infraestructura para todo dedicarlo a sustentar el sistema de pensiones. Entonces es un tema denso, pero hay que tratarlo porque esta es una situación que para resolverla no se pueden eliminar variables y esa es una variable fundamental. Panamá es uno de los países que tiene la menor edad de jubilación. Inclusive Cuba tiene una edad de jubilación superior a la de Panamá. En España creo que ya llegan a los 67 años, la última reforma. Claro que hay unos matices en la ley, igual que lo existe en Uruguay, donde se subió también la edad de jubilación. La gente vive más, gracias a Dios, eso es bien importante. En el siglo XXI la expectativa de vida va a aumentar. Entonces tenemos que buscar una cohesión social que permita que la gente pueda acogerse a una jubilación con un sistema sostenible. De nada vale tener un sistema como en algunos países que han quebrado, donde la edad de jubilación es baja y al final no existe dinero para pagar las jubilaciones. Claro, pero ahí viene un tema, don Rubén, que es convencer al convencido es muy fácil. ¿Cómo convencemos a aquella persona que utilice la retórica de decir es que no, es que la edad de jubilación no se tiene que tocar? Porque es un debate que pasa en América Latina, en todos los países. No se toca la edad de jubilación. Y mientras eso, la esperanza de vida va creciendo. ¿Cómo se puede convencer a quien utiliza esa retórica? Bueno, yo creo que hay que generar confianza. Eso es una verdad de apuño. El Estado tiene que seguir con su política de austeridad, una austeridad que sea transversal, porque obviamente existe una sensación perturbadora, que la gente piensa, bueno, es que yo soy el único
junto con el colectivo de la gente que menos tiene, que va a hacer sacrificio, ¿no? Y debe haber un sacrificio colectivo que comience por el Estado. Claro. Hemos dicho que la austeridad debe ser transversal y debe impactar a todos los órganos del Estado. Debe ser una práctica constante. Además de eso, como un soporte a la estructura del sistema de pensiones, nosotros tenemos que abatir la informalidad, tenemos que atraer capital, tenemos que generar más puestos de trabajo con el objetivo de que haya más cotizantes. Ese es uno de los problemas fundamentales que tiene el sistema. Hay muchos problemas, pero yo diría que, contestando la pregunta, que la base es producir confianza y hablar con la verdad. Debemos tener autoridades con carácter, que no sean sinuosas, que no sean jabonosas, que al final enfrenten la opinión pública con ideas claras y con hechos, no con ocurrencias. Es que parece que el principal problema por el que pasamos los panameños con el tema Caja de Seguro Social es no querer entender que cualquiera que sea la fórmula que se va a aplicar lleva una cuota de sacrificio. Y eso nos parece que a muchos les está costando. Mire, en el programa, ¿cómo que es? 60... 100 a los 60. No, que sí. No sé. Pulso 60 News. Pulso 60 News de Periodística Reyes, la semana pasada, trajo al doctor Julio García Ballarini, quien, además de haber sido director y subdirector de la Caja de Seguro Social, siempre me acuerdo de Julio García como un dirigente gremial, obviamente de los médicos, que dominaba mucho o bastante bien las matemáticas con el tema del Seguro Social. Y usó el ejemplo de Uruguay, de lo que se hizo en Uruguay. Pero dijo algo, pero es que en Uruguay aumentaron el porcentaje del IVA, o lo que para nosotros sería el ITBMS o el 7% que pagamos cada vez que compramos un bien. Allá lo aumentaron y ese aumento va a los fondos del seguro. ¿Usted ve a los panameños aceptando eso? No, seguro que no. Entonces, fíjate, Edwin. o sea, no aceptamos la edad, no aceptamos la cuota, no aceptamos el aumento. O sea, fíjate, Edwin, que por ejemplo en Uruguay, hasta la reforma, el que se jubilaba no podía trabajar. Con la reforma se permitió. Se dieron cuenta, por ejemplo, que en Japón mantenían a la gente jubilada laborando porque era un plus a la actividad productiva por la experiencia acumulada. ¿Qué ocurre? Algo tiene que pasar para que se sustente el sistema financieramente. ¿Qué es ese algo? Bueno, financiamiento por parte del Estado, aumento de impuestos, una serie de circunstancias que no nos van a gustar. Este es como un juego cerrado. Hay que tomar decisiones que no nos van a gustar. Yo estoy viendo aquí en la pantalla los comentarios. Y dice, bueno, para contestarle a algunos que están allí, ¿no? Hay un señor que dice, bueno, él es empresario, quizás no paga las cuotas. Dice, bueno, yo soy una persona de clase media que no me he jubilado, todavía. Y si hay una reforma, puede ser que la reforma me afecte. Pero este es un problema técnico, no es un problema emocional. Dice, bueno, vayamos a un plebiscito, a un referéndum. ¿Qué van a votar los panameños? Que nos debimos jubilar a los 50 años. No los panameños, cualquiera, porque es un tema emocional. ¿Por qué me van a quitar un derecho o una expectativa de derecho, digo mejor? El otro dice los billones que deben los empresarios. Billones. Ojalá hubiera una sinceración, si cabe el término, sobre la cantidad de dinero que se debe. Hay muchas empresas que ya no existen y aparecen todavía como deudores de la Caja del Seguro Social. Y vuelvo, insisto, en esos casos se debería aclarar cuál es la verdadera deuda con el Seguro Social y aplicar la ley. El otro dice que es que
cuando se habla de vivir más, es que es un pecado. Parece que para el empresario es un pecado de que se viva más. No, al contrario, dije con claridad, gracias a Dios, que a través del desarrollo tecnológico, a través de la ciencia, la medicina, etcétera, etcétera, un largo etcétera, nosotros podemos vivir más. Pero eso tiene una relación con el tema de las pensiones. ¿Qué va a pasar, como se predice, cuando la gente viva más de 100 años, 110 años en promedio? Porque hacia allá va todo esto. Hacia allá va. Acabo de ver una cosa que parece el futuro, que había visto en un libro de hace años de un científico norteamericano con nombre japonés, Mikio Kaku, un libro que recomiendo, se llama Visiones, que habla de la bala mágica que te van a inocular una cápsula en tu cuerpo y esa va a ir como un policía de enfermedades, buscando las enfermedades para acabarlas en su origen. Y eso va a hacer que el ser humano viva más. Si el ser humano vive más, eso tiene un impacto en el sistema de pensiones. Yo dije en alguna ocasión que ahora, por ese fenómeno, se decía que una persona a los 70 años era un adolescente senior. Sí. Me gusta esa definición. Adolescente senior. Ya la va a adoptar. Y ahora dicen, Edwin, como tú y como yo, que estamos en los 60, estamos entre los 60 y la muerte, es la sexalescencia. O dice que a los 60 uno es más productivo, más capaz, etcétera, etcétera. Entonces, el tema no es sencillo, porque lo que se quiere es hacer una distinción falaz, decir, no, hombre, la culpa es del empresario. Sí, la culpa es del empresario totalmente. En los países donde la empresa privada está minusvalorada, en Cuba la edad de jubilación es mayor. Y hace años hicieron una reforma sobre el tema del cuentapropismo. Y seguirán haciendo reformas porque eso no tiene nada que ver con la ideología. Claro. Entonces, ¿dónde ponemos un debate que sea racional? Venimos de un debate que no fue debate con el tema de la mina. Y yo creo que una de las patas de esta mesa en cuanto al tema de invalidez, vejez y muerte es hacer que el debate se centre en lo técnico, en lo humano y en lo social, para que haya un justo equilibrio y haya una decisión que haga que el sistema sea sostenible. ¿Estamos preparados como sociedad para afrontar ese debate sin llegar a los extremos en el que se incurrió en las protestas por la mina? Bueno, el tema es que cómo lo va a manejar el Estado y los sectores sociales. Si el tema es, yo no me siento, a mí me lo dijeron cuando era presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, yo no me siento, y fueron a la asamblea y dijeron, no vamos a sentarnos hasta que se unan los dos sistemas y se derogue la ley vigente de la Caja del Seguro Social. Si hay condicionamientos para una conversación, no tiene ningún sentido. ¿Nosotros qué decimos? Este tema no es solamente del sistema de invalidez, vejez y muerte. Sabemos el problema de ese programa, no solo por lo que dice la empresa privada, sino por lo que ha dicho la Organización Internacional del Trabajo. Pero hay un tema administrativo de la Caja del Seguro Social que hay que resolver y resolverlo integralmente para que sea una institución que brinde un servicio eficiente. Por ahí en un noticiero de televisión presentan una nota en que una señora va a pedir una cita para un examen y la cita es para septiembre de 2025. Entonces nosotros no tenemos una cifra de las personas que se han muerto por esperar una cita. Esa es una cifra oculta, pero es una responsabilidad que esas cosas se resuelvan. Es una responsabilidad que hay una política del Estado que implique que nosotros nos defendamos de las futuras enfermedades, es decir, de prevención. El ministro de Salud planteó la integración de los dos sistemas. Todo eso habría que evaluarlo. Se ha planteado también que debe haber una división de la estructura administrativa del Seguro Social, que hay una parte que se encargue de las pensiones y jubilaciones y otra parte que se encargue de los servicios médicos. Nosotros decimos, todos estos son elementos que deben discutirse para que haya un resultado que sea positivo para los asegurados.
el planteamiento es: vamos a unir ahora los dos sistemas. Bueno, ¿y qué hacemos con lo que han... social tiene que ser resuelta por los componentes de la Caja de Seguro Social. No porque el canal, saquemos la plata del canal y metámoslo allá. A mí no, eso no me parece. Bueno, ya lo mencionaste hace un segundo atrás. Aquí nos volvimos locos. Cierra la mina y le quitamos 300 y tantos millones mensuales al Seguro Social. Bueno, Edwin, pero también hay un tema de pensamiento totalitario. ¿Por qué? Porque dice, bueno, ese tema de la mina ni lo toquen, ¿ah? Cada vez que tú hablas de la mina, dice, no. Eso es caso cerrado. El pueblo habló. ¿Dónde el pueblo habló? Hubo apreciables manifestaciones de gente que tenía una preocupación sensata en muchos casos y otros que tenían un componente total y absurdamente ideológico, y al final primó una decisión sin que hubiera un debate antecedente que fuera racional. Tan sencillo como eso. Y se dice aquí, la Corte dijo que no puede haber minería. Y eso no es cierto. Pero nos vamos con el hilo conductor de la falacia. La Corte dijo que ese contrato era inconstitucional y puso un marco de referencia. En muchas cosas yo no estoy de acuerdo con lo que señaló la Corte. Y ahora se dice eso, ni lo toquen. Entonces eso es tremendamente autoritario porque inclusive va contra la libertad de expresión. Pero los mismos que dicen, o algunos de los que dicen ni lo toques, también dicen hay que oponerse a Dinomón, hay que oponerse a las paramétricas. Y yo, bueno, pero entonces, ¿cuál es el tema? O sea, porque el otro problema que yo veo es que no logran estructurar o elaborar una propuesta de esos sectores. Que se opongan, bueno, eso está en el juego, pero ¿cuál es la propuesta? Bueno, Edwin, lo que pasa es que la propuesta es simplemente extractiva. Es decir, bueno, saquémoslo del canal, carguemos más a la empresa privada. Y fíjense, en la empresa privada hay una conciencia de que nos va a costar más, que al sector privado le va a costar más. Esa es una realidad y el sector privado la va a tener que asumir en esas condiciones. Pero al final, decir que vamos a aumentar impuestos o vamos a sacarlo del canal o vamos a tomar medidas extractivas, lo que pone en entredicho la posibilidad, ya lo dije, de construcción de nuevas infraestructuras, educación, salud, etcétera, etcétera. Yo creo que cuando se construye una propuesta, como también lo dije, debe tomarse en cuenta todas las variables que pueden afectar el problema para tener una solución que sea no definitiva, pero sí sostenible, porque los procesos van cambiando con el desarrollo de la tecnología, de las innovaciones. Ahora hay un debate en China, por ejemplo, con la robotización, que dice que está afectando la contratación de mano de obra. Es una realidad. Pero ha pasado siempre. Aquí, cuando vino la revolución industrial en el mundo, muchos puestos se perdieron y otros puestos surgieron, porque la gente se tenía que adaptar, se adaptó y siguió el mundo en desarrollo. Rubén, pero ¿cuántos abogados seguimos preparando? ¿Y cuántos programadores estamos preparando? Vamos a ver, esa es una buenísima pregunta, Gonzalo. Hay un problema. Si extendemos el anillo de la situación, nos damos cuenta que aquí hay que hacer una gran reforma educativa, aquí hay que promover las ciencias. Por ejemplo, China es el país que mayor cantidad de ingenieros tiene, por lo menos está preparando a un nivel increíble. Y recordemos que el capitalismo salvó a China a través de la gran reforma de Deng Xiaoping. Entonces, aquí decimos, tenemos no sé cuántas facultades de Derecho y ahora somos 30 y tantos mil abogados. ¿Eso es necesario para el país? Yo como abogado te estoy diciendo que no. Entonces, ¿el futuro cuál es? El futuro no es necesariamente el que nosotros queremos dejar las cosas así. El futuro es la destrucción creativa, como decía Schumpeter. Destrucción creativa que implica que van a surgir nuevos puestos de trabajo en base a nuevas condiciones tecnológicas para las cuales debemos estar preparados. Fíjese que yo quisiera preguntarle a usted,
¿cuál es el desafío más grande que tiene el ministro de Economía si es que dura los 5 años? Voy a seguir contestando porque hay uno ahí. No, pero deje de darle. Me interesa, no. Deje de darle Sí, carreta a los te oyentes voy que escriben cualquier cosa, don porque Rubén. dice, mira, No, pues. dice que no se puede comparar a China Dios. con Panamá. Eso sería materia de un programa, ¿no? Yo no estoy haciendo comparaciones porque parece que parece que el que escribe, que tiene una proclividad por determinadas no, ideas. amigo de él desde esta mañana. Sí, No, pero es que le estamos dando carreta a un No, señor que nada más voy a concluir para Muy ir a bien. tu pregunta y disculpa, Muchas gracias. Gonzalo. No, don Rubén, por Porque favor. es que hay cosas que surgen de inteligencia taciturna. Entonces a veces uno dice, ¿cómo uno hace cuando se lanza por internet una serie de ideas que no se basan en consideraciones que tienen que ver con la ciencia? Pero está bien. ¿Qué vamos a hacer? Yo no estoy comparando a China con Panamá, sino que estoy diciendo que al final, si hacemos un cambio en el modelo de nuestra educación y nos dirigimos a la innovación, vamos a estar más preparados para el futuro. ¿Cuál era la pregunta, Gonzalo? Ya me olvido de la pantalla. No, pues. Apáguela mejor, apáguela. Puede seguir leyendo. No, yo estoy aquí el tiempo que deba estar usted puede y puedo confrontar ideas. Yo no Es vengo como aquí. Usted no puedo lea confrontar los ideas. mensajes que Es tiene que como leer. de pero- esos alumnos que se distrae con las pantallas. Sí. Igualito. No, yo no. A mí me gusta ver lo que dicen No, los pero- oyentes. pero por eso- Pero el problema es que hay una tendencia a la simple descalificación Ujú. sin conocer a las personas. Por eso le digo. Pero vamos adelante. No le Gonzalo, dé vamos. carreta a No, los no le- oyentes que no aporten. Escuche. Le preguntaba, ¿cuál es el mayor desafío que tiene el ministro de Economía durante este gobierno si es que dura los 5 años? ¿Será El- austero? ¿Incentivar de alguna u otra manera la inversión en Panamá? ¿Trasladar del rojo al verde los números? ¿Cuál es el mayor desafío que tiene Chapman? Bueno, hay que recuperar la economía. Eso es esencial. Y para recuperar la economía hay que atraer inversiones. Hay que ser austero. Esa es una necesidad. La austeridad debe ser un estado de conciencia del Estado panameño. Y nosotros no podemos seguir con esta política de burocracia frondosa, de gastos innecesarios. Nosotros tenemos que utilizar un patrón que nos ligue a una austeridad permanente. Además, tenemos que fortalecer nuestras instituciones, eliminar la discrecionalidad. La discrecionalidad le hace daño al Estado de Derecho. Y además es un predisponente de la corrupción. Cuando cada funcionario se considera un caudillín que hace en su institución lo que le da la gana, en desmedro del interés ciudadano. Aparte de eso, debe motivar la participación ciudadana en la historia. Las cosas se mueven con un criterio lógico. Si nosotros logramos que el Estado de Derecho funcione y que ese Estado de Derecho sea parte de la conciencia del ciudadano y que la gente cumpla sus obligaciones, pero al mismo tiempo le exija al Estado sus derechos, esto va a funcionar de mejor manera y vamos a mandar un mensaje mucho más claro a la comunidad internacional para que entienda que este es un buen lugar para invertir. Si no, estamos en problemas. Si no estamos en Porque problemas. esa parte Sí, de la señor. ecuación se menciona muy poco, Rubén. O sea, Mulino, tengo que reconocer, el presidente Mulino ha sido insistente en el tema. Falta ver cuánto más pueden hacer o lograr en poco tiempo. Si no, si la actual gestión de este quinquenio no logra convencer y atraer al capital nacional y extranjero para que invierta, y como consecuencia de eso, generación de nuevos empleos, estamos en problemas. Podemos ponernos de cabeza con la varita mágica para resolver el problema del seguro social, pero hasta donde yo puedo entender, buena parte de la ecuación, no la única, es también que aumente la cantidad de cotizantes. Definitivamente. O sea, hay un problema de la densidad de cotizantes versus la cantidad de personas que se jubilan
y otro problema está en la baja natalidad global. O sea, son realidades, son hechos. Al final, nosotros requerimos que haya una lucha frontal, y es parte de la contestación, Gonzalo, contra la informalidad. Nosotros tenemos que lograr que la gente pueda conectar fácilmente con una oportunidad de empleo u oportunidad de desarrollo de una actividad económica que genere empleo. Eso es parte de la lucha contra la burocracia y contra la reducción de la tramitología, que se convierte en un muro para el desarrollo y progreso del país. Mire. No entiendo yo cómo, entre otras medidas, resolvemos esta historia si no atraemos inversiones. No lo entiendo. No, eso es parte de la estructura que nos permitirá afrontar este problema, que es un problema que al final la gente debe entender. Rubén, yo veía, perdona, es que yo veía el fin de semana viendo uno de estos canales. Creo que era de Puerto Rico, que a ellos aquí no les gusta que yo vea canales de Puerto Rico. Es que él ve baloncesto de Chanto Puerto Dios. Rico. Yo veo. ¿Tú también ves baloncesto Sí, de yo veo Puerto Rico? baloncesto. Son tal para pues, cual. Les Dios molesta mío. que yo vea Son tal canales. para cual los Santo dos. Dios. Oye, Sí, por yo cierto, veo. hubo un concierto muy bueno, me dijeron, fue un grupo de panameños. Y yo pregunté, ¿no fue Rubén Castillo? Me dice, no lo vi por allá. Y bueno, entonces no me chifío, pues está bien. Amazon está montando una, llamémosle en términos muy simples, una sucursal en Puerto Rico para atender al Caribe. Y yo me quedé pensando, digo, coño, pero ¿cómo es posible que Panamá no tenga la capacidad de coger un avión e ir allá a donde está la sede central de Amazon y preguntarle, explícame qué necesitas para que te instales en Panamá? Porque conectividad la tienes. Sí. Eso no es tema en discusión. Ahora dime, o sea, allá es donde yo veo cuán arrojado es una persona que ocupa un cargo de promoción o de gestión. O sea, ella, Amazon, ¿qué tú necesitas para? Si te puedes instalar en Puerto Rico para suplir el Caribe, y yo además, nadie me tiene que explicar que Puerto Rico es estar en territorio de los Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué requerirías para instalarte en Panamá? O sea, ese nivel de proactividad es la que yo no veo. Y si ocurre, pues no nos enteramos. Bueno, el presidente ha señalado que va a tener, cosa que se ha visto, la actividad diplomática de Panamá ha cambiado radicalmente en un mes. Pero esa actividad tiene que ir dirigida también para la atracción de capitales. Eso es fundamental. Y fíjate, me retrotraigo un poco, Edwin, cuando hablamos de Puerto Rico. Yo sí fui a un concierto, cuando fue en abril, de los 100 años de Willy Rosario, que lo celebró con un concierto. Y este hombre dio un concierto de 1:30, él tocando los timbales, estaba activo, está activo a los 100 años. Y eso me llama la atención porque entonces en la música me doy cuenta que Roberto Ledesma, que creo que ni Leo ni Gonzalo escucharon de Roberto Ledesma. Ellos saben de Hot Chili Pepper, una vaina que mencionaron ahí. Pero Chili Pepper tocaron nada más y nada menos en la clausura, ¿no? También de cumplió, Roberto Ledesma no tiene ni la más también leve idea. cumplió 100 años recientemente. Sí. Y la bola pica y se extiende. Es decir, no es un fenómeno abstracto No, ni esotérico que haya mucha gente que ya está pasando los 100 años. pasando los 100 años. Ese es un tema fundamental. Volviendo al tema de la atracción de capitales, sí, nosotros tenemos que relanzar nuestra estructura logística. Nosotros tenemos que mejorar nuestra infraestructura con el objetivo de atraer inversiones importantes que generen trabajo. Claro, hay temas fundamentales. ¿Tenemos la mano de obra que está adecuada a esas necesidades? Ese es un tema. Yo he hablado con la gente del ICSE que está haciendo un excelente trabajo. Tenemos que dotarlo de mayor presupuesto para conectar con las necesidades de la inversión, para que los muchachos que entran allí tengan oportunidades ciertas cuando salen de su preparación. Esa es la estructura
virtuosa para que este país progrese, no solamente por el sentido de la Caja del Seguro Social, sino que tenemos que hacer una revolución de las condiciones en que vemos la vida. Nosotros no podemos seguir esperando que el Estado nos esté resolviendo los problemas, sino que tenemos que ser mucho más proactivos en ese sentido. El Estado debe ser un gran facilitador para atraer inversiones, marcos regulatorios estables que no sean discrecionales, eliminar barreras para que esa inversión fluya con claridad y lograr que las instituciones le sirvan verdaderamente al ciudadano. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el Seguro Social tenga procesos manuales todavía? En pleno siglo XXI, con procesos manuales. Que haya que ir allá para solicitar un paz y salvo. O sea, todas esas cosas afectan el clima de las inversiones. Me preguntan aquí, perdón Melissa por saltarme, que si usted conoce los problemas que se originan con la unidad de control químico que hace que haya empresas que se están yendo de Panamá por ese tema. Bueno, yo no te puedo decir que conozco a profundidad esta situación. En forma general, te puedo decir que cualquier barrera que se establezca tiene que ser una barrera lógica que no genere duplicidad de funciones, porque a veces uno tiene que ir a distintos lugares para resolver una situación, y además que el trámite sea expedito. Por eso hemos hablado de la digitalización, y la digitalización todavía está en ciernes en muchas instituciones. O sea, nosotros tenemos en algunas está en ciernes, en otras no ha en llegado. otras no existe, y nosotros tenemos que lograr que la mayoría de los trámites uno lo pueda hacer desde un ordenador, de una computadora en una oficina o desde la casa. Finalmente, un componente político, don Rubén Castillo. La semana pasada, el dictador Maduro dijo, el presidente de Panamá, del cual no le sé ni el nombre, refiriéndose al presidente Mulino, dijo, el que se mete con Venezuela se seca. Acuérdese que usted llegó ahí por un porcentaje reducido. Yo no soy, porque no lo soy, cazabruja ni nada que se le parezca. Como yo he dicho, yo me defino como un demócrata. Yo y respeto al que es capitalista como al que es comunista. A los extremos los respeto porque ese es un derecho que tiene cada uno a pensar como mejor le parezca. Pero yo no soy ciego. Lamentablemente la Caja de Ahorros nunca dijo ni va a decir las razones por las que cerró la cuenta de Suntrex, porque está prohibido dentro del sistema bancario revelar ese tipo de decisiones, el porqué de ese tipo de decisiones. Pero cuando yo oigo al dictador Maduro diciendo que el que se mete en Venezuela se seca y hablando de los porcentajes, de que además yo dije, pero este Maduro es un descarado. Si Mulino fue elegido por un porcentaje bajo, tú fuiste elegido por qué porcentaje, porque no lo sabemos. Como bien tituló el editorial de La Prensa ayer, creo. Porque no te ¿Por callas. qué no te callas y muestras las actas? Evidentemente no las tienen. Y evidentemente no esperaron que la oposición se organizara para tener las actas. ¿Ve Rubén Castillo algún tipo de repercusión político-ideológica en los debates que se vienen en Panamá? Seguro Social, que ya está presente, la mina, salud, el sistema de salud, el tema de la educación y este tipo de declaraciones que hace el dictador Maduro en Venezuela. Bueno, yo nunca metería la mano en el fuego por un dictador de poca monta como lo es Maduro, porque es un tipo inclusive irracional, una persona que al final dice cosas absurdas casi consuetudinariamente. Si él está pensando, y vamos a hablar con claridad, que él puede intervenir en la política interna panameña, eso es algo para lo cual debemos estar preparados. Si él considera que puede alterar las normas de convivencia con financiamiento a grupos que se mueven en nuestro país. Ojalá no fuera así. Ojalá todos los que estamos aquí respondamos a los intereses del país, no a intereses foráneos. Ojalá nos entendamos
no pensando en nuestras apetencias ideológicas, sino pensando en el país. Yo creo que en esta ocasión, luego de las elecciones, la claridad con que ganó la oposición en Venezuela, yo creo que el fin de Maduro, quizás no lo podamos definir exactamente, pero yo creo que está más cerca que antes. Claro, pero ahí, don Rubén, yo quiero meter la cuchara porque hay quienes dicen el impacto para una empresa como Copa se va a sentir. Porque Copa tiene 5 destinos a Venezuela, 5. Y ya hay algunos seguidores de Nicolás Maduro diciendo, ahí Panamá se va a ver afectado. Copa es una ¿A usted le preocupa esa afectación? Copa es una empresa resiliente, ha aumentado la cantidad de vuelos a Cúcuta y hay un sector de la población de Venezuela que desea viajar que simplemente está utilizando esta vía. Pero Copa no es poca cosa para nuestro país y creo que va a poder abordar este problema con éxito. Sí es un inconveniente. Al final hay una política de Estado que plantea la aplicación de la Carta Democrática. Muchas de las cosas que ocurren en nuestro continente ocurren como consecuencia de la actitud del resto del vecindario. Yo recuerdo, Edwin, en la lucha contra la dictadura, que aquí la OEA ni siquiera tenía la actitud del secretario general Almagro, que hace declaraciones duras. No, la OEA hablaba de una forma que parecía la teoría del apaciguamiento de Chamberlain de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto no tiene ningún sentido. Nosotros debemos tener un continente que viva la democracia, donde la democracia sea efectiva y donde garantice el desarrollo de auténticos estados de derecho. Lo que ocurre en Venezuela es una verdadera burla, no solamente para los venezolanos, que han sufrido mucho con una situación como esta, sino una burla para las naciones de Latinoamérica y yo diría para el mundo. Un tipo que hace lo que le da la gana, que dice en la campaña que él cuenta con el apoyo del ejército, cosa que es extraña en una campaña política donde el ejército y la fuerza pública debe ser no deliberante. Una persona que anuncia cómo van a tomar preso a opositores, es decir, no hay independencia del órgano judicial, no hay nada parecido a un Estado de derecho democrático. Y nosotros, como parte de este barrio dilatado de América Latina, tenemos que actuar de conformidad. Entonces, yo creo que Panamá tiene múltiples oportunidades económicas para realizar actividades con otros países. Creo que al final la situación de Venezuela, más temprano que tarde, se va a resolver. Sí, yo que tengo mucho aprecio por los amigos y la compañía panameña Aviación Copa, pero no creo que el que sea un golpe económico para Copa deba ser un elemento para que el gobierno de Panamá le baje la presión o enfríe sus planteamientos sobre la dictadura venezolana. Esto es una coyuntura que en algún momento tiene que terminar, pero, y eso es lo que yo sí tengo que reconocer y aplaudo de la administración Mulino, que yo me reitero en mi opinión, es la primera vez en 30 y tantos años que veo un gobierno de Panamá definiendo posición en materia exterior, en política exterior. Que haya gente que no le guste, lo entiendo, que haya gente que le guste, lo entiendo también. Yo me voy por la ruta de que qué importante es que haya una definición sobre un tema tan puntual como es una dictadura. ¿Estás a favor o estás en contra de la dictadura? Ya. A partir de ahí comencemos a debatir. El gobierno del presidente Mulino ha dicho estamos en contra de la dictadura. Y para mí eso es fundamental. Si Copa pierde plata por eso y muchas empresas en zona libre pierden plata por eso, pues qué pena, ¿no? Pero no se puede estar con paños tibios frente a una dictadura. Los panameños lo vivimos. Entendemos lo que es eso. Entonces, como opino igual que Rubén Castillo, Copa ha demostrado ser una empresa muy resiliente,
Lo ha demostrado. Después de la pandemia todo el mundo va porque quebraba a Copa y al que no era Copa en materia de